Con este logo se identificó por mucho tiempo a la Iglesia de los Discípulos de Cristo en todo el mundo. El lema que lo acompañaba, la unión de todos los creyentes sobre la base de las Sagradas Escrituras con el fin de evangelizar el mundo, sustentaba el ser y el origen de los discípulos. El entonces movimiento nació en los Estados Unidos a principios de 1800 como expresión de la profunda convicción de Thomas Campbell y de su hijo Alejandro, centrada en esa unidad de los creyentes y el derecho de participar, por fe, de la Santa Comunión, y en la seguridad de que la Biblia es la única fuente de fe y conducta, recordando la declaración que ha perdurado a través de la historia. Cuando la Biblia habla, nosotros hablamos. Cuando la Biblia calla, nosotros callamos. Y de ese hablar de la Biblia, no se podía desoír el mandato de Jesús, Hijo de Dios. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio a toda criatura. A ese desafío respondieron los esposos Burner, que llegaron a nuestro país en abril de 1906, sumándose en 1910 la señora María de Ford y la señorita Zona Smith, iniciando así la obra de la Iglesia de los Discípulos en Argentina. La apariencia de estas señoras nos mueve a pensar que estaban prontas para ir a tomar el té en alguna confitería, pero así como las vemos, juntos con hermanos de ambos sexos, manifestaron un entusiasmo y una consagración tales que junto con los misioneros y pastores, 12 años después, la Iglesia de los Discípulos contaba con el Templo de Belgrano y otros 6 lugares de predicación y servicio a la comunidad. La unión de los creyentes en el testimonio y el servicio no fue solamente un enunciado, sino la fuerza que movía a los misioneros y que dejaron como herencia y desafío a la Iglesia argentina que nacía. En aquella época ocupó un lugar preponderante junto a ellos el obispo metodista Oldham, que hizo que el ecumenismo dejara de ser un sueño. Así se sucedieron la cooperación con el Seminario Metodista y el Colegio Americano Ward, y en 1922 concretaron juntos el sueño largamente acariciado por la señorita Zona Smith, la creación del Instituto Modelo de Obreras Cristianas, que perduró hasta 1942 al unirse a la Facultad Evangélica de Teología, integrada ya por la Iglesia valdense. La Iglesia de los Discípulos se desarrollaba y crecía en diferentes áreas. El fervor evangelístico no conocía vallas, aunque es justo reconocer que los recursos económicos no siempre facilitaban los sueños de expansión. No podemos menos que recordar la Gran Depresión de 1929, que afectó en gran manera la misión en los Estados Unidos, debiendo retirar a la mayoría de los misioneros. En tanto, los obreros nacionales se dedicaron a tareas seculares para su mantenimiento y poder continuar atendiendo la obra. No obstante esto, con el correr de los años, las congregaciones se fueron asentando, y así encontramos el Templo de Belgrano, ya inaugurado en 1908, el de Colegiales en 1931, el de Villamitre en 1940, el de Saavedra en 1950 y el de La Tablada en 1952. El año 1943 marcó muy profundamente nuestra historia. El pastor Feliciano Sarli fue designado para estudiar la posibilidad de comenzar una obra en el nordeste del país. Nadie mejor que él puede contar esa experiencia. Mayo 5, 1943.
a bordo del vapor que lleva al norte. Mañana gris. Ha cesado de llover hace unas horas. No hemos visto el sol todavía. Hay muchos en América que todavía no han visto el sol de la justicia. Conversaba ayer con un peruano acerca de las masas parias de Sudamérica en tinieblas. Él justificaba la situación de esclavitud del indio, del mestizo, del cholo. Yo sentía renovada rebeldía contra el régimen que hace posible tal estado de cosas, contra los hombres que han llevado a América la esclavitud económica y moral, manteniéndola en ella por propia conveniencia. El Evangelio es en mí fuente de eterno inconformismo contra todo lo que rebaje el nivel humano, lo que impide que cumpla el alto destino para el cual fue creado por Dios. El hermano indio es un esclavo del régimen de explotación y miseria moral en que se mueve. Permita Dios que seamos capaces de llevar el Evangelio que lo haga sentirse hombre, criatura de Dios y, alguna vez, ciudadano del reino por su aceptación de Cristo como su Salvador personal. Mayo 6. Otra mañana gris. Llovió suavemente al amanecer. Estuvimos detenidos en Esquina. Ahora vamos en procura del puerto de Goya, final de mi camino por agua. Hoy empieza en realidad mi aventura. ¿Qué habrá detrás de esas nubes? ¿De veras estará el sol de un nuevo día para nuestra iglesia? Dios tiene la palabra. Yo quiero oírla. En Goya. Evidentemente Dios me ha traído. Dios viene conmigo. He hallado hospitalidad cálida y cristiana en el hogar de los hermanos Diem. Ellos me han obligado a aceptar su oferta de alojarme, lo que me prueba que hay un designio superior en todo mi viaje. Ponga el Señor en mi boca una palabra y en mi actitud una nota de simpatía que ayude a estas vidas en su desarrollo y les aliente a proseguir. Continúo en Goya, en casa de la familia Diem. Me recibieron los Diem como si fuésemos viejos conocidos que no se veían desde mucho tiempo. Pienso en lo extenso e intenso del amor cristiano, en la universalidad del afecto hacia todos los que invocan el nombre del Señor en todas partes. Pienso en el día bueno en que haya sobre el mundo una humanidad hermana, unida por el cariño con tal fuerza que haya pan en la mesa común, comunión espiritual entre todos, alegre compañerismo que torne la vida en mutua bendición. Pienso en una humanidad amiga, entregada al Padre Celestial y al servicio del hermano, cuando se hayan roto las cadenas que amarraron a los hombres y soplen auras de ventura en todas partes. Sueño con ojos ávidos de mirar la aurora de un día grande, en que no haya sino hermanos sobre el mundo. Sueño que será verdad en un día con tal ventura por la voluntad de Dios y contribución humana. Quiero ser parte en este esfuerzo. Mayo 7. Hoy he tenido el privilegio de mi primera reunión en tierra correntina. Noche ventosa y fría, ha llovido con intervalos durante el día. En la casa del pastor éramos 5 hermanos rodeando una mesa para la meditación, los que ya estábamos en la casa y 2 creyentes que llegaron a pesar de la noche. Cantamos, leímos la Biblia, oramos. No había mucha melodía en el canto, pero sí mucha emoción de sinceridad y necesidad de expresar la íntima experiencia cristiana. En las oraciones hubo un vuelco de las almas ante el Señor. Me cupo el privilegio de explicar la palabra de Dios. Había sed espiritual en todos y la meditación nos hizo bien a todos. Fue una mesa simbólica, rodeada por una inglesa, un norteamericano, 2 correntinos y yo. En el centro, la presencia, sentida y gustada por todos. Así será el mundo un día. El libro se abrirá en medio de los pueblos de la tierra y su evangelio será punto de unión de una raza creyente. Será Jesús Señor en todo pecho y hablaremos un mismo lenguaje que nace de su sempiterno amor. Amén. Mayo 8. Salimos hoy a sembrar. Fue una gira provechosa. 6 conferencias pronuncié. Usamos el equipo amplificador. Seguramente fueron cientos las personas que escucharon la predicación del Evangelio. En las puertas de la Iglesia Católica dijimos algunas verdades que deben ser conocidas. Fuimos a barrios apartados llevando la luz. Salían de los ranchos
o asomaban tímidamente las cabezas muchas mujeres inquiriendo lo que pasaba. Hemos hecho nuestra parte. Dios hará la suya como siempre. Tengo la satisfacción del deber cumplido. Hoy he ganado el pan comido. No se justifica en verdad la vida del obrero, sino en trance de darse para la obra que ama, la salvación de los hombres. Permita Dios que esta siembra lleve fruto. Desde entonces, los discípulos se afianzaron en Resistencia, Barranqueras, Vedia y otras localidades del Chaco, sumando su colaboración comprometida con las diferentes áreas de servicio de la Junta Unida de Misiones en Juan José Castelli. El año 1956 señaló el cincuentenario de nuestra iglesia en Argentina. Poco antes, y abarcando diferentes épocas, señalamos el afianzamiento del testimonio cristiano a través de la obra educacional. El compromiso de los llamados recreo infantil se señaló muchas veces con el agregado «era el único en la zona». El tiempo y las demandas hicieron que algunos de ellos alcanzaran otras dimensiones. Así, en Villamitre, nace la Escuela Primaria Evangélica Laura y Henry Fischbach, que junto con el Centro de Orientación para la Vida Familiar y Comunitaria, incluía una gran gama de talleres, eventos socioculturales y servicios a través de los consultorios, siendo de gran influencia en el barrio. En Saavedra se transforma en Jardín Materno Infantil Risitas, y la atención a las familias de los alumnos los lleva a conocer profundamente las tremendas necesidades del barrio Mitre, compartiendo experiencias con las hermanas de la Compañía de María y dando origen al centro comunitario, que entre otros servicios da apoyo y rehabilitación a personas afectadas por la drogodependencia. Mientras en La Tablada, a través de la Casa del Niño, se brinda atención a chicos de edad inicial a través de 2 turnos, se trabaja con recreación brindada a los menores durante los sábados y el compromiso con y de los adolescentes se pone de manifiesto con el nombre de Cristianos Solidarios que los nuclea. El cáliz rojo con la cruz de San Andrés fue adoptado en la Asamblea General de la Iglesia de los Discípulos, celebrada en Estados Unidos en 1971. El cáliz simboliza la cena del Señor y la entrega cristiana por el mundo, y también el lugar central que la comunión ocupa en la adoración entre los discípulos de Cristo. La cruz de San Andrés recuerda las raíces presbiterianas de nuestra Iglesia e identifica a Andrés con el laicado y el evangelismo persona a persona que ocupan un lugar prominente en nuestra Iglesia. El sueño ecuménico comenzó a tomar cuerpo desde 1916, pero situamos a las décadas del 70 y del 80 como el tiempo del auge de la colaboración ecuménica, contándose la Iglesia de los Discípulos entre las fundadoras de muchos de los diferentes organismos. Al Colegio Ward y al hoy Instituto Universitario ICEDET se fueron sumando a través de los años la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas, la Federación Argentina de Ligas Juveniles Evangélicas, Editorial y Librería La Aurora, Junta Unida de Misiones, Consejo Unido de Educación Cristiana, CAREF, originariamente un servicio a los refugiados, hoy con énfasis hacia los migrantes, y el Consejo para la Misión Conjunta y la Comisión Ecuménica de Iglesias Cristianas en la Argentina. A otro nivel,
miembro fundador del Consejo Latinoamericano de Iglesias y miembro del Consejo Mundial de Iglesias, siendo también colaboradora de la Liga Argentina de Mujeres Evangélicas y de su revista Guía del Hogar El Alba, del Instituto Low de la Iglesia Metodista y del Sanatorio El Buen Samaritano. Recordamos que en febrero de 1976 nació el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, contándonos entre quienes trataban de ser un canal de denuncia y ayuda para los afectados por las gravísimas violaciones a la dignidad y los derechos a la vida que se cometían. Nuestra misión en Estados Unidos nos acompañó en ese compromiso, apoyando luego con mucha intensidad la labor de las abuelas de Plaza de Mayo. La década del 80 trajo consigo la concreción de un sueño largamente acariciado: la unidad de congregaciones de la Iglesia de los Discípulos y de la Iglesia Metodista Argentina. El sueño de la unidad entre ambas iglesias se remontaba a años atrás, pero no se concretaba. A pesar de eso, algunas congregaciones de ambas iglesias nacionales se sintieron llamadas a concretar la oración del Señor Jesús, desafiando a los suyos a estar unidos como el medio eficaz de testimoniar que Él es el Hijo de Dios. Así, en Adviento de 1985, se unieron la Congregación de Belgrano de la Iglesia Metodista y la de Colegiales de los Discípulos. En Pentecostés de 1987 lo hicieron la Metodista de Villa Devoto y la de los Discípulos de Villa Mitre. También en esa época, bajo el auspicio del Consejo para la Misión Conjunta, nació en Resistencia la experiencia de la congregación ecuménica. El estallido de una bomba en el templo de Colegiales el 24 de julio de 1986 trajo su dosis de asombro y dolor. Gracias a Dios no hubo desgracias personales y lo que pudo ser frustrante se transformó en un nuevo desafío a continuar proclamando y sirviendo en nombre de Jesucristo, Señor de la vida. Siendo una iglesia pequeña en número, el gran compromiso ecuménico hizo que por un momento decayera su responsabilidad evangelística. Diferentes y dolorosas experiencias han afectado profundamente a algunas de nuestras congregaciones. Pero en estos últimos años se ha renovado ese fervor evangelístico y el compromiso con el Señor de predicar su mensaje de salvación a toda criatura. El lema y el logo de